La serie Mercado trata de las intrigas, luchas de poder y amores turbulentos que ocurren detrás de escena del mundo de los medios y las revistas. Este tipo de producciones a menudo reúnen el lado brillante del mundo del espectáculo y el lado oscuro detrás de escena para presentar una narrativa dramática a la audiencia. En el centro de la serie hay personajes atrapados entre sus ambiciones y emociones. Los papeles principales los comparten Alp Nabruz e Ilayda Alisan. Esto demuestra que la serie tendrá un lado joven, dinámico y romántico. Sin embargo, la presencia de nombres experimentados como Zuhal Olcay, Yurdaer Okur y Aika Bingöl puede agregar profundidad y calidad a la historia. En general, El Mercado promete ser una visión dramática y apasionante del mundo de los medios. Si el guión avanza bien y los personajes están bien desarrollados, podría ser una serie de larga duración. Sin embargo, es importante evitar los clichés, ya que temas similares ya se han tratado anteriormente. Si puede presentar una narrativa original y poderosa, podría convertirse en una producción notable en la industria. Alp Nabruz interpreta al personaje Kenan en la serie de televisión Piyasa. Cuando miramos los proyectos anteriores de Nabruz, vemos que generalmente interpreta personajes carismáticos, fuertes y misteriosos. En una historia llena de intriga y drama como El Mercado, su mirada dura y la profundidad emocional de su actuación pueden ser una ventaja significativa. Sin embargo, no solo la actuación de Alp Nabruz, sino también la fuerza del guión y el manejo de su personaje serán fundamentales para el éxito de la serie. Si el personaje Kenan tiene un pasado fuerte, motivaciones sólidas y una personalidad compleja, Alp Nabruz puede llevarlo a cabo con éxito. Pero si el personaje sigue siendo superficial o un cliché, puede limitar la actuación del actor. Hemos visto que Nabruz es impresionante en papeles románticos en sus proyectos anteriores. Se estima que interpretará un personaje más ambicioso, quizás más oscuro, en esta serie. Si logra mostrar sus diferentes facetas en este nuevo rol, podrá dar un salto significativo en su carrera. Mercado, la historia de cómo el blanco y el negro se convirtieron en gris. Espectáculo. Escenarios resplandecientes, trajes deslumbrantes y rostros resplandecientes bajo los focos. Sin embargo, cuando uno va detrás de escena, se encuentra con un mundo completamente diferente donde el blanco y el negro se entrelazan y los límites se difuminan. Aquí la serie El Mercado presenta una historia que se torna gris, contando la historia del conflicto entre la pureza y la corrupción, el bien y el mal, los sueños y la realidad en este mundo fascinante y oscuro. Las verdades que se esconden bajo la superficie brillante. El Mercado cuenta una historia que revela la historia interna de la industria de los medios, las revistas y el entretenimiento. A primera vista, los caracteres pueden parecer separados por líneas claras, como el blanco y el negro. Munebber, el representante de la inocencia y la bondad; Kenan, el símbolo de la riqueza y el poder; el ambicioso periodista Asen Cevik, el gerente transgresor Sefik. Sin embargo, con el tiempo, el público se dará cuenta de que nada es lo que parece. En la serie, cada personaje se ve obligado a redefinir sus propios derechos y errores. Nadie es completamente bueno o completamente malo, todos nos encontramos en una zona gris en algún momento. Aunque Kenan es presentado inicialmente como una figura fría, fuerte y controladora, puede asumir una identidad completamente diferente con sus aspectos frágiles eclipsados por su pasado. Aunque Munebber es una joven idealista e ingenua, comienza a tomar decisiones completamente diferentes a medida que enfrenta las duras realidades de la industria. El precio del poder y la ambición. Existir en el mundo del entretenimiento requiere sacrificio y compromiso. El Mercado presenta una narrativa que cuestiona el precio del éxito y la fama. Cuando los personajes se dan cuenta de lo que han perdido en su lucha por llegar a la cima, es posible que ya no quede ni rastro de su antiguo yo. Un personaje que una vez no hizo concesiones a sus valores éticos puede eventualmente sucumbir a la tentación del poder y tomar decisiones duras. ¿Dónde pararse para alcanzar el éxito? ¿Es posible sobrevivir sin renunciar a los propios valores? Estas preguntas están en el corazón de la serie. Profundidad emocional y psicológica. La serie ofrece una narrativa psicológica, centrándose no solo en las intrigas del mundo de las revistas sino también en los conflictos internos de los personajes. Un periodista como Asen Cevik puede verse atrapado en una red de manipulación mientras intenta descubrir la verdad. Kenan puede darse cuenta de que su mayor temor es su propio pasado. Munebber podrá descubrir cómo en realidad se pierde a sí misma mientras actúa por el bien de los demás.
El Mercado también destaca como una serie que explora los puntos de ruptura de la psicología humana. El pasado, los traumas, las ambiciones y las debilidades de los personajes se convierten en los principales factores que determinan su transformación. Un mundo donde el blanco y el negro se mezclan en gris. A lo largo de la serie, al espectador se le plantea esta pregunta: ¿existe realmente el bien y el mal? ¿O todo cambia dependiendo de las circunstancias en las que nos encontremos y de las decisiones que tomemos? El Mercado responde a esta pregunta en tonos de gris. Porque, como en la vida, la línea entre el bien y el mal a veces se difumina y cada uno tiene razón a su manera. En este sentido, la serie tiene una estructura que obliga al público a pensar y empatizar. Quizás estemos de acuerdo con un personaje que odiamos al principio cuando conozcamos su pasado, o quizás la persona que vemos como la más inocente nos decepcione con el tiempo. Como la vida misma, el Mercado evitará dar a su audiencia respuestas claras, permitiéndoles sacar sus propias conclusiones. Conclusión: El Mercado no es solo una serie, es un viaje. Más allá de ser solo una serie sobre las intrigas del espectáculo, El Mercado destaca como una producción que cuestiona el lado oscuro y brillante de la naturaleza humana y cómo las decisiones que tomamos en la vida nos cambian. Al final de la serie, ninguno de los personajes estará donde comenzó. Al igual que en la vida real, cada uno será moldeado por sus propias decisiones y errores. En la batalla entre el blanco y el negro, a veces es inevitable perderse en el gris. Y quizás la mayor verdad es que cada uno debe descubrir sus propios matices de gris. El Mercado cuenta exactamente la historia de esta zona gris. A juzgar por el estilo de actuación de Alp Nabruz y la trama de la serie, El Mercado tiene altas probabilidades de éxito. ¿Por qué? Presencia carismática. La energía en pantalla de Nabruz y su comportamiento carismático son adecuados para series que involucran intriga y lucha de poder. Puede añadir peso al personaje de Kenan, ya que anteriormente ha interpretado personajes autoritarios, ambiciosos o misteriosos. Profundidad emocional. Tiene un fuerte desempeño en escenas románticas y dramáticas. Si el personaje Kenan en la serie de televisión, El Mercado, está escrito como un hombre con contradicciones y un fuerte mundo interior, Nabruz puede reflejar esto bien. Pero claro, para que tenga éxito, el guión debe ser sólido. Si el personaje no está bien escrito o el programa está lleno de clichés, incluso los mejores actores pueden no ser capaces de salvar el programa con sus actuaciones.